Gloria al Señor. Dios es bueno. O estamos un poco dormidos o no habéis escuchado lo que he dicho. Dios es bueno. Haga buen tiempo, haga mal tiempo, tengamos las circunstancias que tengamos, Dios sigue siendo bueno. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en esta mañana compartiendo y gracias a los pastores también por haberme invitado. Vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero darte las gracias en esta mañana por el privilegio que me das de poder servirte. Gracias, Señor, por ser el instrumento en este día que tú vas a usar para hablar a tu pueblo. Yo quiero entregarte una vez más todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que yo pueda ser un canal a través del cual tú puedas bendecir a tu iglesia. Háblanos a cada uno de nosotros y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como podéis observar, he tomado como título del mensaje el lema que hasta hace poco tiempo teníais aquí detrás respecto de las misiones, amando lo que Dios ama. Y he tomado como título este lema porque encierra una gran verdad. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero hoy, a pesar de usar como título el lema que teníais o que tenéis para las misiones, amando lo que Dios ama, no voy a hablar de misiones, o quizás sí, quizás voy a hablar de una misión que muchas veces pasa desapercibida, por lo que algunos cristianos no la cumplen y desgraciadamente otros la cumplen más allá de lo deseable. Cuando vaya explicando os daréis cuenta por qué lo digo. En muchas ocasiones esta misión está mal entendida porque como cristianos nos es difícil de gestionar. Porque, ¿qué es lo que Dios ama? O mejor dicho, ¿qué es lo que podemos estar seguros que Dios ama? El filósofo y matemático francés llamado René Descartes, buscando el punto inicial de la existencia a partir de la cual poder ir descubriendo y afirmando la existencia de lo demás, dijo una famosa frase. Él dijo, pienso, luego existo. Ese era su punto inicial, a partir del cual él iba a demostrar la existencia de las demás cosas. En un principio él solo podía estar seguro de que él existía porque pensaba. De la misma manera, para poder cumplir el lema de las misiones o el título del mensaje, amando lo que Dios ama, debemos de buscar el punto de partida de lo que Dios ama, para nosotros poder empezar a amar lo que Dios ama. Porque si debemos amar lo que Dios ama, deberemos empezar por saber qué es lo que Dios ama, o al menos qué es de lo que podemos estar seguros que Dios ama. Porque a lo mejor la respuesta rápida es que Dios ama al mundo. Pero ¿Dios ama al mundo entero? Probablemente. Yo creo que sí, que Dios ama al mundo entero. Pero hay corrientes teológicas dentro del cristianismo que, cogiendo algunos pasajes de la Biblia, dudan o niegan el amor universal de Dios, afirmando que Dios solo ama a sus escogidos. Yo sinceramente, mi postura personal es que yo creo en el amor universal de Dios. Pero hoy no voy a rebatir ninguna corriente teológica, sino que quiero que busquemos, como decía antes, el punto de partida indubitable de lo que Dios ama, para que a partir de ese punto nosotros podamos empezar a amar lo que Dios ama. ¿Y cuál es ese punto indubitable que es objeto del amor de Dios? Ese punto de partida indubitable del amor de Dios
del que yo puedo partir, y estoy hablando en primera persona, del que yo puedo partir, es que Dios me ama a mí. Y yo estoy hablando por mí, y cada uno de vosotros deberéis examinar vuestras vidas para ver si podéis hacer vuestra esta afirmación que estoy haciendo respecto de mí mismo, de que yo puedo estar seguro de que Dios me ama a mí. ¿Y por qué no puedo dudar de que Dios me ama a mí? Hay muchos motivos por los que yo puedo estar seguro de que Dios me ama a mí. Así que vamos a ver algunos de estos motivos. No los vamos a ver todos porque hay tantos que sería imposible decir o nombrarlos todos. El primer motivo por el que no puedo dudar de que Dios me ama a mí es porque haciendo un examen riguroso, detallado y sobre todo sincero y honesto de lo que ha sido mi vida desde que nací hasta ahora, podría coger una piedra como hizo Samuel y ponerle el nombre de Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. He vivido momentos mejores y momentos peores en mi vida, pero en todos ellos he podido experimentar la mano de Dios sobre mí y sobre todo he podido experimentar su amor en mi vida. Por eso yo no creo en Dios solo porque me enseñaron mis padres de la existencia de Dios, sino que creo en Dios por mi experiencia personal, porque he podido sentir y ver a Dios en cada momento de mi vida. El segundo motivo por el que sé y estoy seguro de que Dios me ama es por lo que dice Pablo en su carta a los cristianos de Roma, capítulo 8 y versículo 16. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Los taponcitos de ahora. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Roma diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios mismo, a través de su Espíritu, es el que me da testimonio de que soy su hijo. Y ahora quiero pediros que levantéis la mano todos aquellos que sois padres o madres. Mantenedla levantada, por favor, todos los que sois padres o madres. Y ahora quiero que bajéis solamente aquellos que no amáis a vuestros hijos. Creo que no se ha bajado ninguna mano, porque todos los padres, podéis bajarla. Todos los padres o madres en condiciones normales amamos a nuestros hijos. Así que si nosotros que somos malos somos capaces de amar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios nos ama a nosotros, que además de ser Dios nuestro, es nuestro Padre? ¿Cuánto más Dios, que es el mejor de los padres posibles, es el Padre más perfecto y más maravilloso, no va a amar a sus hijos? De hecho, Dios mismo, haciendo mención de a las posibles excepciones que pueden darse, escribe a través del profeta Isaías, o dice a través del profeta Isaías, en Isaías 49, versículos 15 y 16, ya digo, aquí Dios está haciendo una alusión a las posibles excepciones. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
Y el versículo 16 cobra mucho más realismo y viveza cuando lo leemos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Dios demostró la veracidad y la fidelidad de sus palabras, dado que las manos de Jesús fueron atravesadas por unos horribles clavos por amor a nosotros. Si Dios ama o no a la humanidad, es algo que queda más o menos claro en su palabra. Pero que Dios me ama a mí personalmente, y como a mí a cada uno de los que de verdad han recibido a Jesús en sus corazones, es absolutamente indubitable, porque así queda confirmado en nuestro espíritu por el Espíritu Santo y por nuestra experiencia vital. El tercer motivo por el que sé y estoy seguro de que Dios me ama es porque Él mismo lo dice a través del profeta Jeremías. Vamos a leer lo que Dios le dice a Jeremías, teniendo en cuenta que lo que Dios dice en su palabra tiene también validez para nosotros. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 3, donde Jeremías reconoce: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Entendemos bien lo que significan estas palabras de Dios? Dios está diciendo que nos ha amado con amor eterno. Eso quiere decir que antes de que Él creara nada, en la eternidad ya nos había conocido a cada uno de nosotros y nos había amado. La prueba irrefutable de ese amor eterno que sentía por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es que creó a Adán y a Eva a pesar de saber que lo iban a desobedecer, y de que esa desobediencia de Adán y Eva implicaría la necesidad de su encarnación con todo lo que ello conllevaba, para de esa manera poder mostrarnos su amor, convirtiéndonos en sus hijos, e hijos de pleno derecho, haciéndonos coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir herederos en el mismo nivel. Somos herederos con Cristo. Ninguno de los que hemos aceptado de verdad a Jesús en nuestros corazones estamos en este mundo fruto de la casualidad, fruto de algún error, o porque nuestros padres hayan querido traernos al mundo. Creo que todos los que somos matrimonios sabemos que a lo largo de nuestra vida matrimonial tenemos muchísimas relaciones que no dan origen a un hijo. Por tanto, aunque nosotros hayamos pretendido tener hijos, si tenemos hijos, es porque Dios lo ha establecido así. Y ninguno de los que estamos en este lugar hemos nacido fruto de un error, ni siquiera porque nuestros padres quisieran. Estamos aquí porque en la eternidad Dios ya nos conoció, nos amó y ha permitido que naciéramos. Como consecuencia de ese amor que Dios ya sintió en la eternidad por nosotros, nos ha hecho nacer con el propósito de revelarse a nosotros, mostrarnos su amor y su misericordia. Aunque a veces Él permita que tengamos que pasar por el horno de la prueba, o por valles de sombras de muerte, o por desiertos terribles y espantosos, porque en medio de todos ellos su mano nos guía, nos guarda y nos libra. El cuarto y último motivo que vamos a ver por el que sé y estoy seguro de que Dios me ama a mí es por lo que escribe Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Este es el último motivo que vamos a ver, no porque no hayan más, sino porque con estos cuatro creo que queda más que suficientemente claro
y demostrado que de lo que podemos estar absolutamente seguros es de que Dios me ama a mí y por extensión a cada uno de vosotros. Vamos a leer lo que Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso en el capítulo 2, versículos 4 y 5. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Como el amor de Dios por cada uno de nosotros comenzó en la eternidad, Dios ya nos amaba cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y por eso nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. Creo que no hay mayor muestra de amor que esta. Dios no esperó a que fuéramos buenos. Dios no esperó a que nosotros le buscáramos para amarnos. Dios nos amó desde la eternidad por pura gracia y ahora nos manifiesta su misericordia, fruto de ese amor que ya sintió por nosotros en la eternidad. Habiendo visto que de lo que podemos estar seguros es de que Dios nos ama a nosotros, si volvemos al título del mensaje, amando lo que Dios ama, el punto de partida o el punto inicial de lo que debemos amar es amarnos a nosotros mismos. Esto quizás puede sonar un poco raro, pero si estamos diciendo que debemos de amar lo que Dios ama y hemos visto que lo primero que Dios ama, o de lo que puedo estar seguro que Dios ama, es que Dios me ama a mí, entonces quiere decir que yo me tengo que amar también. Nosotros tenemos que amarnos porque somos amados por Dios. Y si Dios nos ama y nosotros debemos de amar lo que Dios ama, por pura lógica, nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos. A veces por un sentimiento equivocado en cuanto a la humildad o la espiritualidad, caemos en el error de pensar que nosotros no debemos de amarnos a nosotros mismos. Pero insisto, si debemos amar lo que Dios ama, y hemos visto que a ciencia cierta podemos afirmar que Dios nos ama a nosotros, deberíamos de tener claro que cada uno de nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Esto además lo confirmó el Señor Jesús en el resumen que hace de los 10 mandamientos. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús acerca de los mandamientos y Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos como Jesús, al hablar del segundo mandamiento, no lo deja en amarás a tu prójimo, sino que añade como a ti mismo. Jesús podía haber acabado la frase en amarás a tu prójimo, pero Él adrede añade como a ti mismo, para que tengamos claro que nosotros también debemos amarnos a nosotros mismos. El amarnos a nosotros mismos no solo no es pecado, sino que es un mandamiento del Señor. Porque realmente no vamos a poder amar a nuestro prójimo de manera correcta si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos de manera correcta. Porque el amarnos a nosotros mismos no implica o no debería implicar tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos de tener. Sino que lo que implica de verdad es que debemos de buscar tener
siempre el concepto que Dios tiene de cada uno de nosotros. Normalmente los seres humanos tenemos la tendencia a compararnos con los demás y eso hace que yo me pueda sentir mejor que otros. Pero es que con quien nos debemos de comparar no es con los demás. Tenemos que compararnos con Dios. Tenemos que pensar en lo que Dios piensa de nosotros. Por tanto, si yo busco tener el concepto real que Dios tiene de mí, el hecho de que yo me ame a mí no hará que yo tenga un concepto más alto del que debo de tener. Pero por si acaso el apóstol Pablo advierte a los cristianos de Roma en Romanos capítulo 12 y versículo 3, les advierte y les dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero también lo confirma escribiéndole a los cristianos de Corinto en su primera carta, capítulo 1 y versículo 28, donde les recuerda lo que habían sido antes de ser llamados por Dios. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 28, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero esto es una enseñanza que ya viene del Antiguo Testamento. Dios también quiso que su pueblo tuviera claro que no debían de tener un concepto más alto de ellos que el que debían de tener. Y a través del profeta Isaías, en el capítulo 51 y versículo 1, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Siempre debemos tener clara la piedra de la que fuimos cortados, para que no se nos suban los humos a la cabeza. Porque aunque pudiéramos ser la persona más sabia del universo, ¿quién nos dio la capacidad mental, intelectual, para llegar a tener esa sabiduría? Es Dios. Si Dios no nos hubiera dado esa capacidad, por más que hubiéramos estudiado, al día siguiente se nos hubiera olvidado lo que habíamos estudiado. Si hemos llegado a algo, es por pura gracia, porque Dios lo ha permitido así. Por tanto, si Dios nos lo ha permitido así, ¿quién soy yo para sentirme orgulloso de lo que soy? O aunque llegáramos a ser la persona más importante del mundo, ¿quién permitió que viviéramos las circunstancias adecuadas para alcanzar ese lugar de preeminencia? Es el Señor. Dios es el que nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. Dios es el que ha tenido cuidado de cada célula, ha tenido cuidado de cada órgano, ha tenido cuidado de todo nuestro desarrollo embrionario. Él es el que ha preparado la familia en la que íbamos a nacer. Aún los que hayan podido nacer en una familia desestructurada, cuando Dios lo ha permitido es por algún propósito. Porque Dios siempre actúa en base a sus propósitos, nunca a la casualidad. Si leemos toda la historia de Job, todo el libro de Job, nos daremos cuenta que si Job no pecó con la boca, como dice, se pareció mucho. ¿Vale? Porque él en ciertas ocasiones dice: ¿quién me diera subir hasta Dios y poder discutir con Dios? Esto lo digo yo con mis palabras, ¿vale? No busquéis literalmente, porque probablemente no lo dice literalmente, pero es lo que da a entender. ¿Sí? Él se siente tan bueno y tan justo que cree que tiene el derecho a confrontarse con Dios y pedirle explicaciones de lo que Dios hace.
Y si luego leéis la respuesta que Dios le da, os daréis cuenta que en ningún momento Dios justifica sus acciones ni le dice a Job por qué lo ha hecho. Simplemente confronta a Job con la realidad de que él es soberano. Entonces, cuando dice que no se halló pecado en su boca, ¿a qué se refiere? Dice a que no atribuyó despropósito alguno a Dios. A pesar de que él no entendía por lo que estaba viviendo, él confiaba en que Dios tenía un propósito con su sufrimiento. Por tanto, si Dios ha permitido que naciéramos en una familia desestructurada, no le echemos las culpas a Dios ni queramos entenderlas, porque la mente de Dios no se puede comprender. Solo tenemos que aceptar su soberanía. Pero el caso es que si llegamos a tener un lugar preeminente en la sociedad, es porque Dios ha permitido que alcanzáramos ese lugar. Por tanto, si todo se lo debemos al Señor y tenemos claro que todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Señor, siempre eso nos ayudará a tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. Y aunque nos amemos, nunca tendremos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Y teniendo este concepto claro, quiero ahora que veamos por qué Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. El primer motivo por el que debemos de amarnos a nosotros mismos es porque, como hemos visto, Dios nos ama. Y si Dios nos ama, tenemos que amarnos. Porque tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Yo no me puedo aborrecer o no puedo dejar de amarme por muy pecador que fuera en el pasado o por muchas caídas que haya tenido a lo largo de mi vida, porque eso supondría aborrecer lo que Dios ama. Y mi deber es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Además, si me amo de verdad, eso hará que busque ayuda para no seguir cayendo. Para Dios, ya no somos lo vil y menospreciado del mundo. Quizás lo fuimos en el pasado, pero hemos sido limpiados, hemos sido regenerados, hemos sido restaurados por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. Por lo que ya no somos lo vil del mundo, ahora somos el especial tesoro de Dios. Somos la niña de sus ojos, pero sobre todo somos sus hijos. El segundo motivo por el que debemos de amarnos es porque, como acabo de decir, somos el especial tesoro de Dios. Y somos el especial tesoro de Dios porque le ha costado a Dios un precio incalculable el poder comprarnos. Dios no ha pagado oro ni plata para comprarnos y adoptarnos como hijos suyos. Dios ha pagado por nosotros la vida de su Hijo eterno. Él tuvo que permitir el derramamiento de la sangre de su Hijo eterno para que nosotros pudiéramos ser liberados y sacados de la cuerda de esclavos con la que éramos llevados y arrastrados hacia el infierno. Hoy en día las adopciones, sobre todo si no son por las vías normales, que se retrasan mucho, si uno quiere adoptar un niño de otro país, cuesta muy caro. Las adopciones son carísimas. Pero os puedo decir que nada comparado con lo que Dios tuvo que pagar para poder adoptarnos a nosotros como hijos suyos. Porque Dios, para adoptarnos como hijos suyos de pleno derecho, tuvo que pagar con la humillación y la muerte en la cruz de su Hijo eterno. Así que si Dios estimó que teníamos tanto valor como para pagar el precio de nuestra liberación, para adoptarnos como hijos suyos, nosotros
no somos quienes para menospreciar lo que Dios valoró de esa manera. El tercer motivo por el que debemos de amarnos es porque, como he dicho antes, solo podremos amar al prójimo de manera correcta, en la medida en la que nos amemos a nosotros mismos de la manera correcta. El cuarto motivo por el que debemos de amarnos es porque si nos amamos de verdad, podremos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida de la mejor manera posible. ¿Y por qué el amarnos a nosotros mismos influye y nos ayuda a cumplir de manera más eficaz y mejor el propósito de Dios para nuestra vida? Pues porque si nos amamos, cuidaremos mejor de nosotros mismos. Ya que no cuidamos de la misma manera a las personas que amamos que a las personas por las que no sentimos nada. Y Dios quiere que nos cuidemos de la mejor manera posible para que podamos cumplir de la mejor manera posible su propósito para nuestra vida. Dios nos ha dado a todos nosotros un propósito para nuestra vida y para poder cumplirlo de manera eficaz, tenemos que estar sanos física, emocional y espiritualmente. Por lo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy solo quiero centrarme en la necesidad que tenemos de cuidarnos físicamente, porque del alma ya habló la hermana Vero la semana pasada. Y a veces tenemos la tendencia de espiritualizarlo todo y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de cuidar también de nuestro cuerpo para poder cumplir el propósito de Dios. Con frecuencia nos centramos más en las cuestiones espirituales porque nos da la sensación que cuidar de nuestro cuerpo es una pérdida de tiempo. Pero quiero contaros lo que le ocurrió al pastor y evangelista escocés del siglo XIX, Robert Murray. Este pastor y evangelista, estando en el lecho de muerte, faltándole unas pocas semanas para cumplir 30 años, dijo: Dios me ha dado un mensaje y un caballo. He matado el caballo, ya no puedo llevar el mensaje. Con esta metáfora, Robert Murray se refería a que el caballo, que era su propio cuerpo, lo había destruido con el exceso de trabajo y la falta de descanso en el ministerio. Y habiéndolo destruido, ahora le resultaba imposible seguir entregando el mensaje del Evangelio que había recibido de Dios, porque su cuerpo ya no resistía más. Aunque lo espiritual es y debe de ser nuestra prioridad, si nos amamos a nosotros mismos como amamos a nuestros prójimos, dedicaremos el tiempo necesario a cuidar de nuestro cuerpo. Porque si llegamos a causar la muerte de nuestro cuerpo o la enfermedad grave de nuestro cuerpo, ya no podremos seguir cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. A veces, queriendo ser fieles en cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, frustramos precisamente ese propósito de Dios para nuestra vida, porque no nos amamos lo suficiente como para cuidarnos. Por lo que llevamos nuestro cuerpo tan al límite que a veces el cuerpo se rompe. Que nunca se nos olvide la lección de este pastor y evangelista. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito y un caballo para poder cumplirlo. Si matamos al caballo o simplemente lo dejamos morir, ya no podremos cumplir el propósito de Dios. No podemos dedicar nuestra vida a nuestro cuerpo, pero si nos amamos como Dios nos ama, lo cuidaremos lo suficiente y necesario para que nuestro estado de salud nos permita cumplir
con el propósito de Dios. Es una pena que frustremos los planes de Dios para nuestra vida porque no seamos capaces de amarnos lo suficiente como para cuidar del caballo que Dios nos dio. Para terminar, quiero hablar también de nuestra imagen. Porque si nos amamos en la manera que debemos, cuidaremos de nuestra imagen de la manera correcta. La imagen está relacionada con nuestro cuerpo, pero no solamente con nuestro cuerpo. Es todo lo que transmitimos con nuestra forma de vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y necesitamos entender y tener presente que nuestra imagen es el eslabón que une el amor a nosotros mismos con el cumplimiento del propósito de Dios. Porque si nos amamos a nosotros mismos como Dios quiere que nos amemos, cuidaremos de manera correcta de nuestra imagen, y nuestra imagen va a ser o debe de ser lo más parecida a la imagen de Cristo que muchos van a poder ver a lo largo de sus vidas. Debemos de amarnos a nosotros mismos porque eso nos ayudará a cuidar de nuestra imagen. Y esto es muy importante porque no debemos olvidarnos nunca de la nueva identidad que hemos recibido al convertirnos. Ahora somos nada más y nada menos que hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y además somos reyes y sacerdotes, por lo que tenemos que transmitir la imagen que corresponde a esta posición. Si trasladamos esto que estoy diciendo al mundo natural y nos fijamos en las hijas del rey Felipe VI, nos daremos cuenta que ellas van siempre bien vestidas, bien arregladas, bien peinadas, nunca utilizan palabras groseras, nunca frecuentan lugares que puedan dañar su imagen. Y lo hacen porque son las hijas del rey de España. Y una de ellas es la heredera al trono y la otra es una infanta de España. Pues si ellas en todo momento cuidan su imagen y transmiten en todo momento la mejor imagen posible, ¿cuánto más nosotros debemos de transmitir la mejor imagen posible? Porque nosotros no somos hijos de un rey natural, sino que somos hijos, como acabo de decir, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del Rey soberano que quita y pone reyes. Y además somos coherederos con Cristo. Pero para cuidar de manera correcta de nuestra imagen, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Porque si nos amamos, no haremos ni permitiremos en nuestra vida nada que dañe nuestra imagen. Porque dañar nuestra imagen es dañarnos a nosotros mismos, y nadie que se ame un poco va haciéndose daño a sí mismo. Os decía hace un momento que nuestra imagen está muy relacionada con el cumplimiento del propósito de Dios, porque nuestra imagen va a ser o debe de ser lo más parecido a la imagen de Cristo que muchas personas van a ver a lo largo de sus vidas. Pero nuestra imagen está también relacionada con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, porque nuestra imagen está íntimamente ligada a nuestra credibilidad. Y para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que tener credibilidad. Porque, por ejemplo, ¿cómo creerán en el mensaje del Evangelio si las personas a las que intento evangelizar me conocen y tienen una mala imagen de mí? No debemos olvidar nunca que Pablo, escribiéndole a los cristianos de Corinto, les dice que somos cartas leídas por todos los hombres. Así que quiero terminar. Para terminar, quiero que os preguntéis, si tuvierais ahora que escoger un libro para leerlo, ¿os influiría la portada y la contraportada, incluyendo el título, el autor y la imagen? ¿Os influiría a la hora de escoger el libro?
¿Por qué? ¿Por qué se intenta que la portada y la contraportada sean lo más atractivas posible y llamen la atención? Porque es la primera imagen que recibimos del libro. Y esa imagen va a determinar en gran medida que lo leamos o no. Pues nosotros somos cuerdas de amor que Dios quiere usar para atraer hacia Él a otras personas. Somos cartas de amor que Dios quiere que otros lean para que le conozcan a Él. Por tanto, nuestra imagen es fundamental para cumplir el propósito de Dios. Y tendremos una imagen correcta si además de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos, nos amamos a nosotros mismos en su justa medida. Como dice siempre mi hermano, recuerda que tú vales mucho para Dios. Y yo en esta mañana añado, si valemos mucho para Dios, tenemos que aprender a amarnos y a valorarnos como Dios nos ama y nos valora. Que Dios los bendiga. Redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos seguís desde las redes sociales. Un placer poder compartir este tiempo. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra que Dios te ha dado. Tenemos que amar a Dios, amar lo que Dios ama y amarnos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga. Y ahora...